Buenas tardes, noches, días, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a otro episodio de Teologando entre Latinos. Este es un episodio esperado, un episodio pedido, que es la segunda parte de sexualidad, psicología e iglesia. Y tenemos nuevamente como invitado en la continuación a Ricardo Cruz, que como ya vieron en el primer episodio, es un joven demasiado preparado que se dedica a la docencia en diferentes universidades, que tiene conocimiento amplio en el psicoanálisis y en la psicología y que también tiene conocimiento también amplio en la teología y en escritos de padres de la iglesia, etcétera. Es una persona muy, muy preparada en diferentes ciencias y es un gusto tenerlo hoy también en este capítulo. Y pues también tenemos aquí a mi compañero Rafa. Rafa, no sé si quieras presentarte. Buenas más, sí. Buenas noches, bueno, aquí ya es noches a todos. Mi nombre es Rafael Hernández López y una vez más traemos aquí un nuevo episodio, un episodio, como dice Avi, bastante interesante y esperado. Lamentablemente nuestra compañera Magdalena hoy no va a poder asistir, pero como siempre nos acompaña en espíritu. Así que Avi, pues comencemos. Sí, tristemente la hermana Magdalena no pudo acompañarnos esta noche para nosotros, pero nos acompaña desde el espíritu, ¿no? Dice que aquí nos acompaña. Y Ricardo, bienvenido. Esperemos que este episodio pueda ser pues, para también compartir y pues llevar información y un poco de conocimiento y experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido y también nuestras dudas. No olviden que si quieren poner dudas en los comentarios, lo pueden hacer. Igualmente, si lo desean, también Rafa va a poner nuestro Instagram en los comentarios para que si quieren nos puedan buscar y nos puedan enviar por mensaje todas sus preguntas, dudas o sugerencias. Y Ricardo, ¿qué tal te sientes esta noche con la segunda parte listo para hablar sobre el tema? Hola, pues muy gustoso y muy dichoso de poder estar de nuevo con ustedes. La verdad es que yo me comprometí, ¿no? Y les dije, sí, sí, vamos a hacerlo, cómo no, con mucho gusto. Pero he visto que han surgido bastantes dudas a lo largo de esta espera y creo que es importante que demos cabida a esas dudas y que demos cabida a estas pláticas, ¿no? Porque es muy, muy importante todo lo que se desata alrededor del campo humano, la psicología y la espiritualidad, la iglesia, ¿no? Los que formamos parte de una fe en específico, también se desatan en torno a todo esto. A fin de cuentas es la realidad humana. Pero muchas gracias por invitarme de nuevo y pues aquí estamos. Ok, perfecto. Y nada más para recordar el hilo, el episodio pasado estábamos tratando ya por último el tema del acompañamiento psicológico y ya no sé, Ricardo, si nos podrías decir como cuál es la diferencia, por ejemplo, de que un sacerdote o un religioso tenga un acompañamiento psicológico y cuál es la diferencia de tener este acercamiento desde el psicoanálisis. Sí, habíamos, si no mal recuerdo, dicho que el acompañamiento psicológico a primera instancia, sobre todo por aquellos que terminan estudiando la licenciatura y después no se especializan en una corriente específica de algún tipo de terapia o de psicoterapia, es importante hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque un terapeuta es quien está capacitado para contener en un espacio específico, con un horario específico, ¿no? Con todas estas herramientas que da un proceso terapéutico. Sin embargo, es importante destacarlo, el psicoanálisis, desde mi propia visión, no me quiero hacer enemigos en mi campo tampoco, es un poquito más profundo a donde llega el psicoanálisis.
justamente hablando con una persona que se acerca, me decía, es que desata ansiedad en cierto modo, ¿no? Y claro, claro, hay que darle oportunidad a la persona a que rehaga, a que reviva todos esos núcleos de paranoia, de frustración, de dolor, de indecisión, de todo. Se va a desatar y se va a empezar a potencializar. Lo que pasa es que ahora se va a poder reeditar de una forma más adecuada, con la contención adecuada, ¿no? En montos adecuados. Entonces es importante decirlo. ¿Y por qué lo menciono así? Porque muchas veces, y esto es para las comunidades religiosas o comunidades de vida que se tengan, u otras congregaciones, otras personas que se reúnan a compartir la fe, es adecuado saber que un terapeuta está plenamente capacitado para acompañarles, ¿no? Y entonces, ¿qué les sugiero yo? Pues que se acompañen de instituciones. Instituciones como a la que pertenezco, la Universidad Intercontinental, instituciones como la Salle, instituciones como que a lo mejor pueden tener estas clínicas, ¿no? En donde ya están ejerciendo este modo terapéutico, ¿no? La Universidad de Ibero, la Universidad de Anáhuac, muchas universidades que tienen este tipo de especialidades y con las que se puede trabajar y hacer comunión, ¿no? Entonces, desde las órdenes o desde donde los lugares, pues buscar este tipo de referencias en donde se pueda hacer contacto, ¿no? Y entonces es importante que los religiosos, hasta donde habíamos visto, tengan, y los sacerdotes, sobre todo los que viven en soledad, ¿no? Los sacerdotes diocesanos, que puedan sentirse acompañados verdaderamente por un proceso terapéutico, ¿no? Y que la iglesia se los pueda permitir y que no estén indagando acerca de qué es lo que les dice en la terapia para ver si es digno o es indigno de estar aquí. Más bien, qué bueno que lo está hablando, qué bueno que lo está editando, qué bueno que está generando sus propios paradigmas y desde ahí vamos a lograr, creo, un paradigma un poco más sano, ¿no? Porque sale la veracidad y la verdad de la persona, del sacerdote, de la religiosa, o del monje o del hermano, ¿no? Y entonces va a poder decidir en conciencia, ¿quiero esto para mi vida? No lo quiero para mi vida. Yo me topé con el psicoanálisis afortunadamente al principio de mi formación religiosa y yo dije, no, hasta aquí, porque eso no es lo que yo quiero, ¿no? Y hay personas que lo tocan y maravillosamente están adentro, siguen colaborando con la iglesia como religiosos, como sacerdotes, pero de una forma un poco más veraz y sin tanta necesidad de estar reeditando cosas inconscientemente pues en el afuera, ¿no? Entonces, esto es lo primero que yo pudiera decir, sí, déjense acompañar, permítanse acompañarse por un terapeuta certificado y que pueda estar cercano a sus procesos y a su vivencia de fe sobre todo. Bueno, creo que lo que dices es muy acertado y creo que es una invitación muy digna, Ricardo, de dejarse acompañar. O sea, de que en esta vida que sin duda alguna debe ser un reto para todos los religiosos, religiosas, sacerdotes, que se dejen acompañar. Me parece una invitación bellísima y llena de humanidad. Y te voy a expresar algo, y aquí también con Rafa. Creo que este tema, la parte uno, llamó mucho la atención en algunas personas con las que se compartió y con las personas que lo han visto. Y me llamó la atención como otros temas, como por ejemplo la educación, no sé, otros temas un poquito ya más enfocados a religión, no tanto como que en directo con la persona, son temas que todavía no llaman tanto la atención del común de la gente. Y me quedé pensando precisamente en por qué estos temas llaman tanto por qué estos temas llaman tanto la atención, por qué el tema de sexualidad junto con iglesia y la psicología llama tanto la atención. No solamente de personas que están, por ejemplo, fuera inclusive de la fe católica o que son laicos, sino llama la atención de las religiosas, de los religiosos. Yo siento, Ricardo, que es porque
hay todavía, aunque la iglesia ha pasado por un proceso en el que se ha tratado de unificar esta parte de que el cuerpo, ya lo veíamos en el episodio pasado, de que el cuerpo no es malo, de que, de que como estamos formados somos perfectos y eso lo podemos poner al servicio y enfocarlo correctamente, pero siento que a pesar de todo esto, a pesar también de la unificación de la fe y la razón, eh, en la vida diaria, en lo cotidiano, sigue siendo algo que se ha quedado en las letras y que cuesta mucho poner en práctica. Esto, enfocándolo a sexualidad, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que la iglesia lo tiene muy claro en las letras, pero poco practicado en el día a día? Híjole, yo creo que no. Yo creo que ni claro en las letras, ni claro y mucho menos claro en la vivencia cotidiana. ¿Por qué lo digo así? Porque apenas lo están descubriendo. Porque apenas se ha empezado a abrir, me parece, desde mi visión, apenas se ha empezado a abrir a esta vivencia sexual del ser humano, a esta vivencia de pareja, a esta vivencia más real, ¿no? Menos idílica de la persona. Antes, por ejemplo, existía, no sé si han visto esta película que lo ilustra perfectamente, ¿no? Este dicho que rezaban antes y que se expresa en la película de como agua para chocolate, ¿no? Que ponían una sábana cuando iban a tener por primera vez relaciones sexuales los esposos con un agujerito, ¿no? Muy común, para ver si la mujer estaba verdaderamente siendo, perdón por la palabra, pero siendo estrenada, cosa tan más horrible, pero así se decía, ¿no? Entonces, si era virgen o no era virgen, ¿no? Pero que decían, ¿no? No es por vicio ni por fornicio, es decir, fornicación, no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu santo servicio. No estaba permitido sentir, no estaba permitido o bien visto el darse la oportunidad de experimentar la propia sexualidad. Y estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tanto está descubriendo la iglesia ahorita? Mucho. Y no lo está claro porque incluso en el catecismo de la iglesia católica, la sexualidad se trata a este ritmo, 3, 4 páginas, 5 páginas, numerales muy cortos y vámonos, ¿cómo va? No hablemos más del tema. Eso no es importante y me parece que realmente es importante. Me parece que realmente es interesante ver dónde el ser humano sí tiene injerencia y me parece más importante esto que dices de por qué a la gente le llamó tanto la atención, porque tienen ganas de saber qué onda con la espiritualidad y la sexualidad y qué dice la psicología. Hoy la gente está teniendo acceso a más información, pero muy pocas veces tenemos acceso a digerir tanta información, ¿no? Entonces somos sociedades de la información, pero no profundizamos, nos quedamos con lo pobrecito de arriba, ¿no? Y entonces nos alteran los escándalos, nos alteran las visiones acortadas, nos alteran muchas cosas por encima, pero a ver, vamos a pensar, ¿por qué pasó eso? ¿No? ¿Desde dónde? A ver, más noticia, más el escarbo, ¿no? Hay que tener esta sed de conocer, y la historia de esa persona, ¿cómo fue? ¿No? Hace unas semanas estaba yo leyendo para la especialidad justamente un texto acerca de una persona que mantuvo encerrada a una de sus hijas en el sótano de su casa por 20 y tantos años. La violó sistemáticamente. La esposa no lo sabía, y cuando lo llegó a saber, lo siguió encubriendo. No fue hasta que ella se enfermó y tuvo que salir a un hospital y ahí dio parte de las autoridades y se supo todo esto. Pero tuvo hijos con ella, ¿no? O sea, el abuelo era el papá de los hijos de la hija, ¿no? Entonces,
Todas estas cosas siguen sin hablarse, siguen sin ponerse sobre la mesa. Pero más allá de eso, la historia de este hombre, como lo dije en el episodio anterior con Alice Miller, citando a Alice Miller, fue una historia de mucho abuso. No sexual, pero sí psicológico y emocional. Entonces, si tú te pones a ver la historia o si nos ponemos a revisar la historia, que ahorita no recuerdo el nombre de este hombre, pero si nos ponemos a revisar la historia de aquellas personas que han hecho cuestiones tan desgarradoras o que han logrado cosas tan desgarradoras como esta, nos ponemos a ver la fragilidad de la psique, del corazón, de la mente del ser humano y cómo es que es necesario custodiarla en una formación amorosa, responsable, generosa, ¿no? También el otro día les ponía a mis alumnos una pintura que se llama La sangre con digo, la letra con sangre entra, ¿no? Y les decía, ¿qué ven aquí? Y empezaban a teorizar acerca de la pintura, ¿no? Y cómo es que en la educación también se formularon estas cuestiones de agresión, ¿no? Y entonces pensamos que ahora, lo comentaba también el otro día con otras personas, la educación, o más bien las personas son intolerantes más bien son personas que están, les dicen cristal, ¿no? Generaciones cristal. Y realmente no. Realmente nos están enseñando lo dañados que pudiéramos haber estado como sociedad anterior y que ahora sí se vale reconocer los sentimientos y que ahora sí se vale reconocer y cuestionar lo que nos dicen los otros. Y no simplemente, ay, por todo se escandalizan. Pues es que ve en qué vivíamos, ve en dónde estábamos, ¿no? Entonces, por eso llama tanto la atención, porque se está abriendo un paradigma con estas nuevas generaciones y se está abriendo el diálogo que casi nunca se abría. Entonces, en el tema de la religión y en el tema de la sexualidad, está impresionantemente abandonado el campo. Entonces, por eso creo yo que es tan llamativo. Sí, de igual manera yo, en lo personal de los capítulos que hemos grabado de esta serie que hemos estado haciendo este semestre, igual el capítulo pasado ha sido mi favorito. Yo siento que su popularidad se basa también, aparte del tema y aparte de que pues se notaba un poco nuestra relación de confianza al hablar y que eso hacía que pues todo fluyera mejor. Pero pues como tú lo mencionas, Rick, que ya estamos en un momento de nuestra sociedad, de nuestra historia, donde pues ya se vale hablar de ciertas cosas. Y pues sí, desafortunadamente nuestras generaciones pasadas pues se acostumbraron a que pues no se debía de solucionar ciertas cosas, sino pues ah, suprimirlas, lo cual pues honestamente me parece bastante triste. Pero con esto creo que estamos reconociendo una evolución en en este campo. No digo que no sea un proceso laborioso, ya que pues siempre parece más fácil simplemente, como tú lo mencionas, no mencionarlo, hacer como que nada pasó, o sí, simplemente, como lo mencionaban en el episodio pasado, de que eso está mal porque sí, y que tengamos ciertos pensamientos o que tengamos o que hagamos ciertas acciones, pues ya lo que generan son más culpa en las personas que pues simplemente están buscando, pues como tú lo dices, ¿no? Ser acompañados, pero que lamentablemente no saben cómo, no sabían cómo. Así que sí, a lo que voy con esto es que me parece pues muy gratificante que también de cierta manera nosotros tengamos el valor o el coraje de hablar de estos temas, porque, no sé, nosotros tres, al ser tan apegados
a pues la religión en general, a las religiones en general, pues creo que hemos descubierto que tristemente sigue habiendo una gran ignorancia, y tú, Rick, también lo entiendes en la parte de psicología, ¿no? Porque este, muchas veces nosotros decimos religión y la gente ya se enajena y piensa así como de, ah, vas a ser padre o vas a ser monja, y automáticamente tú no puedes hacer eso, o no puedes mencionar que estás a favor o en contra de ciertos temas, porque la gente te va a ver raro y te va a decir, oh, ¿a poco me dijiste que estudiabas ciencias religiosas? ¿Cómo es posible? Shalala, shalala, ¿no? O tú, en la parte de psicología, ¿no? De que muchas veces la gente escucha psicología o psicoanálisis y ya dicen, se ponen a la defensiva y dicen, no, yo no estoy loco, o sea, pues, ¿qué te pasa? Lo cual, como tú, como reaccionas, da risa, así como de verdad te estás diciendo eso. Pero sí, no dudo que en algún momento, y más en nuestra sociedad mexicana, eh, no dudo que se pueda vivir va a sonar algo cursi, pero en paz o con mayor tolerancia o respeto a ciertas este, ideologías, pensamientos y todo lo posible. Y siento que una de las claves, como tú lo mencionas, es eso, dejarse acompañar. Sí, me parece importante lo que dices, Rafa, porque es, es angustiante de alguna manera estar ¿cómo lo diré? Expuesto, ¿no? Expuesto ante dos realidades que son fundamentales en el ser humano, la psique y el alma, ¿no? La psicología y el alma, que son realidades que no se pueden negar, que son innegables en el ser humano. Una realidad espiritual que nos sobrepasa, ¿no? Más allá de la religión, de esta necesidad de hacer contacto con el otro, de tener contacto con el otro y de tener contacto con otro más grande que nosotros, ¿no? Y eso es innegable. Quien diga que no, está omitiendo una parte de su propia historia, ¿no? Sin embargo, también, ¿no? En el campo esto me reía porque me pasa muy seguido, ¿no? Que estamos en una reunión, estamos en un lugar y, oye, ¿tú a qué te dedicas? Soy terapeuta, ¿no? O soy psicoanalista. ¡Guau! Ponen sus defensas. No, no me psicoanalices. O a ver, dime qué tengo, ¿no? ¿Qué estoy pensando? Dije psicoanalista, ¿no? Lector de mentes, ¿no? O sea, me enfoco en eso, pero no es mágico, ¿no? Entonces, así igual, ¿no? Con los sacerdotes pasa, ¿no? Que cuando uno incluso dice estuve en formación o estuve en esto para ser sacerdote religioso, ay, no, pues ¿y ahora por qué? ¿No? Ahora ya te dedicas a la vida mala, ¿no? ¿Cuál vida mala? Sigo viviendo, ¿no? Sigo experimentando. También lo hacía cuando estaba en la orden, ¿no? ¿Por qué habría yo de dejar de ser humano por ser esto, ¿no? Entonces hay una fachada que nos deja como cubiertos de repente, ¿no? Y como si no tuviéramos o sentimientos o necesidades, ¿no? Como si nos deshumanizaran de repente. Y pues no se trata de eso. Y eso es bien importante, Rich. Estábamos estudiando en Historia de las Religiones cómo hay una crisis en las vocaciones, cómo en los últimos años ha habido una crisis muy fuerte en las vocaciones. Y esto que dices que se piensa que se deshumaniza a la persona es algo muy importante, pero creo que es un mito enorme, porque pues Rafa, tú también tuviste la experiencia, yo la tengo todos los días con Magda. Ella es una religiosa y yo no veo que Magda no sea persona. O sea, y también he tenido conversaciones con otros religiosos y son personas, son humanos que sienten, que viven, que miran, que
o sea, que conviven con las personas y se rodean, como por ejemplo Magda, que todo el tiempo está en servicio con chicas. O sea, creo que es un mito que debería de desaparecer, que los religiosos, las religiosas, los sacerdotes y nosotros también como estudiantes y también tú como psicólogo y también con el conocimiento de psicoanalista, se quiten estos mitos de que en el caso de los religiosos, religiosas y sacerdotes, de que no sienten, de que por estar, por ejemplo, casadas con nuestro Señor Jesús o, por ejemplo, los sacerdotes con sus diferentes votos, ya no sienten, ya no son personas, o sea, como que se separan del mundo. Y es una crítica muy fuerte que hace Marx hacia la religión. Esta crítica de estos sujetos religiosos que dicen, estoy en el mundo, pero no pertenezco al mundo. A ver, espérate tantito. Entonces, ¿qué eres marciano o qué? O sea, vives en el mundo, estás en el mundo, convives, respiras, comes. Esta tierra te vio nacer. Estás en el mundo, sé parte de él, convive, como tú dices, quitémonos el miedo del otro. Y entonces creo que se pueden vivir religión, o sea, se puede ejercer la fe, sea cual sea tu fe, de forma más responsable y siendo más fraterno, mirándonos como hermanos y no como distintos, sino como raros y como dice Rafa, ¿no? Creo que al estudiar ciencias religiosas pertenecemos como que a este grupo de lo que nunca se habla en la mesa, ¿no? Nunca hables de religión, nunca hables de política y no me acuerdo cuál era la otra, pero pertenecemos a este sector que nunca se habla en la mesa, ¿no? Entonces, creo que debemos de quitar ese mito para que puedan ejercerse fe, una fe más humana, una fe más real. Y ahí te va otra pregunta muy interesante, Ricardo. En la cuestión de la educación sexual en las instituciones, sabemos que la Iglesia ha tenido, por lo menos en Latinoamérica, y nuevamente, como en el capítulo anterior me voy a delimitar a México, la Iglesia ha tenido un papel bien, bien importante en la educación. En la educación. Entonces, es un papel importantísimo que ha tenido la Iglesia, ¿no? Desde que llegaron los españoles y nos empezaron a enseñar diferentes cosas, un tema primordial era la educación. Hoy sigue siendo un tema primordial de la religión, tanto así que nosotros estamos en una universidad lasallista que tiene unas bases fuertemente cristianas, ¿no? Entonces, y nuestra formación como licenciados en ciencias religiosas tiene una fuerte base cristiana también, aunque vemos otras religiones y sociología de la religión y demás, e historia y demás, sí tenemos una fuerte base cristiana. Mi pregunta para ti, Ricardo, es, ¿crees que sea correcto que la educación sexual la impartan religiosos y religiosas? ¿O la educación sexual en las instituciones deba ser enseñada por no creyentes? O sea, que no tenga ningún tipo de influencia la creencia en la educación sexual. ¿Qué piensas? Yo creo que debe de ser enseñada más que por religiosos o religiosas o personas no creyentes, por personas maduras. Porque eso va a ser la gran diferencia. Si eres religioso o no eres religioso, es lo de menos. Me parece que la sexualidad tiene que estar enseñada o la educación sexual tiene que estar enseñada por personas que realmente estén teniendo o hayan tenido una experiencia de amor generosa. ¿Por qué amor? Porque así lo van a enseñar, de manera amorosa, de manera equilibrada, de manera continente, ¿no? Continente refiriéndome a conteniendo lo que pueda surgir ahí. Y estas personas tendrían que estar como capacitadas más en el ámbito de la psicología y del desarrollo humano que en el ámbito, pues, moral. Vamos a ponerlo en lo moral, ¿no? O en las costumbres moralistas de un tiempo específico. Porque la moral permea en los comportamientos, ¿no? Y entonces te dice qué es bueno y qué es malo, y entonces cataloga.
Entonces ya puso una visión reduccionista. Más bien preguntarnos si la educación sexual tiene que ser una educación ética, ¿no? Porque voy a compartir mi vida, mi vida emocional, mi vida sexual, mi vida íntima con otra persona. Y si no hay comunicación, ¿a dónde va? ¿No? Ahora, también es verdad, y esto lo veía hace rato, y lo discutía con una persona muy especial para mí, con mi pareja. Lo discutía porque vimos un video acerca de una pareja que se separó, pero es una pareja conocida en redes sociales. Y muchos comentarios decían, no, es que si se separan, ya no voy a creer en el amor, no, es que los tiempos, darse un tiempo no es fácil, darse un tiempo no está bien, darse un tiempo. Yo le decía, ya te fijaste en los comentarios, más que su separación, para mí su separación, qué bueno que se dan un tiempo, qué bueno que se dan espacio, qué bueno que dan oxígeno a aquello que a lo mejor ya no lo tenía, pero los comentarios me alarman, porque entonces nos reflejan una sociedad en la que vivimos idílicamente en el amor de Walt Disney y en el amor del para siempre, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Espérate, ¿no? Y unidos para siempre hasta que la muerte los separe. Espérame, ¿no? El para siempre no existe. Porque para siempre, incluso lo está constatado bíblicamente, ¿no? Que Jesús, al menos hasta donde sabemos, dijo, pues en el cielo ya no hay nadie de nadie, ya todos son parte de uno, ¿no? Algo así comenta. Entonces, no hay ni esposos, en la vida eterna no hay esposos, así puso, ¿no? Yo ahí lo pongo como referencia. Entonces, de para toda la eternidad o para siempre nos ha hecho daño socialmente. Si como pareja no puede seguir existiendo porque hay maltrato, porque ya no hay acuerdos, porque el amor pues ya no es suficiente, porque solamente se están maltratando, qué bueno que se puedan dar un tiempo y un espacio para vivenciarse desde otras áreas. Y mejor separarse y dar las gracias por los momentos vividos que vivir eternamente desagradecidos, encontronados, en desavenencias, ¿no? Y que también esto nos lo ha reflejado nuestra sociedad. Es más sano separarse. Es más sano decir un gracias por lo vivido y hasta la próxima o hasta siempre o qué bueno que pudimos vivir lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, en este sentido, a lo mejor me fui de lo que me preguntaste, pero es un todo. O sea, es una persona que esté madurada o en proceso de maduración en estas áreas, ¿no? Que tenga la capacidad de decir las cosas como son, no como se piensan, no el ideal, ¿no? Porque luego llegan personas a consulta y mis papás nunca se pelearon y ellos traen una revolución, ¿no? En su vida amorosa porque no se quieren separar de quienes los maltrata porque ahí está expuesto el ideal, ¿no? Y no, las parejas pelean, las parejas se dan pellizcos en lo emocional, sí, es parte de la vida, ¿no? Y en la sexualidad pasa algo, ¿no? También las personas se necesitan explorar qué sí te gusta, qué no te gusta, más allá del fin de procrear, si hay sensibilidad en ciertas áreas del cuerpo, ¿no? ¿Por qué no explorar? Ahora, mi cuerpo tiene sensibilidad en la mano. No me voy a tocar porque vaya a sentir cosas por mi otra mano, porque me tocó. No, tenemos sensibilidad porque somos personas con toda esta capacidad de sentir y experimentar el mundo, si no, no la tendríamos, ¿no? Si Dios quisiera, bueno, pongo en estos términos, si esta divinidad quisiera que no sintiéramos y que fuéramos directos hacia Él, hubiera dicho, ¿saben qué? De la creación, les extraigo lo sensible, les extraigo lo sensitivo, ¿para qué los voy a hacer sufrir? ¿No? Partiendo desde el hecho que dicen
padre bueno, ¿no? Un padre bueno, como lo presenta Jesús de Nazaret. Entonces, partiríamos de un Dios pues macabro, ¿no? Así como diciendo, te voy a dar todo para que no lo utilices. Y desde ahí no sé, no se valdría. Entonces, más allá de una relación entre maestro-alumno, ¿quién tendría que dar? No importa si es religioso, no importa si es ateo, no importa que lo dé una persona que esté en una maduración más profunda, ¿sí? Que tenga conocimientos y que sea una persona capaz de contener lo que vaya a surgir en esos momentos. Ok, ok, Rick, me parece interesante tu punto de vista porque he escuchado que hay personas que piensan que no, o sea que, por ejemplo, un religioso, una religiosa o un sacerdote no podría hablar de sexualidad con jóvenes o con pequeños porque se cree esta idea errónea de que ellos no experimentan su sexualidad, ¿no? Con esto Ahora, no estoy diciendo que ellos vayan a, no sé, o tengan una pareja o demás, ¿no? Porque sabemos que hacen votos, pero eso no significa que no vivan su sexualidad. Tú lo mencionabas en el primer capítulo. Hay que distinguir lo que es sexualidad de genitalidad. Y en eso sí me gustaría que lo pudieras compartir brevemente también con nosotros y con la audiencia. ¿Qué diferencia hay entre sexualidad y genitalidad? Para que se pueda entender que un religioso, una religiosa, un sacerdote puede hablar de sexualidad y no necesariamente es que él la ejerza o la enfoque o la dirija igual que como tú la experimentas en cualquier etapa en la que te encuentres. Entonces, no sé si nos podrías ayudar nada más como que compartir con la audiencia y con nosotros qué diferencia hay entre sexualidad y genitalidad. pues es que desde ahí partimos, desde sería un complemento, ¿no? Más no un impedimento. ¿A qué me refiero con esto? Que si nos ponemos a pensar, todos tenemos genitalidad, todos tenemos un pene, una vagina, ¿no? Punto. No hay otra cosa. Bueno, no hay, desde la naturaleza directamente, eso es lo que podemos llegar a traer, ¿no? O incluso un pene y una vagina al mismo tiempo, ¿no? Pero son casos aislados, reservados, que no son malos no, son parte de la naturaleza y se llega a dar, punto. Ahora bien, ¿el sacerdote puede hablar de sexualidad? Claro, porque ejerce su sexualidad igual que todos, ¿no? La sexualidad, como les decía, la estamos ejerciendo en este mismo momento al ser seres capaces de relacionarnos con el otro, ¿vale? Ahora bien, la genitalidad es un complemento de esta sexualidad que, desde mi punto de vista, se comparte con la persona que se desea, ¿vale? Entonces, hay un deseo que se empieza a experimentar por otra persona en el complemento genitosexual, ¿no? Y se quiere compartir con esa persona la intimidad, teniendo relaciones sexuales. Ahora bien, con una pareja se comparte primero la sexualidad y como complemento se comparte la genitalidad. Entonces, claro que es un factor primordial que, por ejemplo, en las parejas, pues pueda terminar con estos encuentros, ¿no? Sexuales de vivenciar y experimentar la genitalidad dentro de la sexualidad que están compartiendo. Comparten la sexualidad al momento de compartir una cena, un vino, una música, un atardecer, ¿no? Y los religiosos lo comparten. ¿Con quién? Con sus comunidades, ¿no? Entonces se van, se toman una copa de vino, generan una buena charla, se reúnen entre ellos, ¿no? Al momento de la Eucaristía estamos compenetrados, ¿no? Con una sexualidad estando ahí. ¿Por qué no? Claro que sí.
¿no? Nada más que se nos ha mostrado esta diferenciación, ¿no? De no, la sexualidad yo no la comparto en la iglesia, claro que sí, porque eres un ser sexuado, eres una persona que está en constante intercambio con otros. Claro que lo estás compartiendo. No compartes tu genitalidad, pero sí compartes la sexualidad, ¿vale? Claro, Entonces, exacto. creo que es algo muy, muy diferente y que tenemos que poner en práctica, ¿no? Porque nos angustia mucho, ¿no? Pensar que mi genitalidad tiene que estar en poder de otros. Y no, eso es algo tan privado, ¿no? Que nuestra parte boyerista nos está diciendo, a ver con quién se acuesta el otro, ¿no? O a ver qué se mete, por dónde se mete. No, espérate. Solo decide cada persona, ¿no? Conforme a lo que siente y experimenta en su vida, ¿vale? Entonces, me parece que esa es una importancia, más bien una diferencia importante. Y ahí igual me gustaría resaltar esa parte que un día también escuché en un documental sobre María, la Madre de Dios. Los que tenemos fe cristiana, pues creemos que María fue bueno, yo creo que María fue Madre de Dios, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerdo que en el documental la doctora Marilu decía, ¿no? Que ella es una teóloga importante dentro del pensamiento de la teología feminista en Latinoamérica. Ella decía que por muchos años la historia, o sea, por muchos años la iglesia se preocupó mucho por aspectos muy íntimos de María, respecto a si era virgen, si no era virgen, si estuvo con José, si no estuvo con José, si tuvo hijos, si no tuvo hijos. O sea, había un énfasis, se centraba mucho el pensamiento en la intimidad de María, que en la opinión de ella decía que se pudo haberse, o sea, sin restarle la importancia, porque sabemos que de ahí surgen debates muy interesantes dentro de los concilios y posteriormente dogmas, pero quizás también ese tiempo se pudo haber invertido en analizar a esta figura bíblica y a esta mujer tan importante dentro de nuestra fe desde otros elementos. O sea, creo que a veces cuando se pone la prioridad en, como tú dices, ¿no, Ricardo? En cosas que pertenecen a un aspecto de tu vida muy íntimo, se pierde a veces la importancia que debe de tener el mirar a otro como persona y no como con quién estás, con quién compartes tu intimidad, tu genitalidad, etcétera. Entonces, dejas de ver a la persona como persona y también creo que hay un tema muy importante en estas cuestiones sociales que no creo que son precisamente de esta generación, creo que vienen de muchas generaciones, del feminismo, ¿no? De cómo en Latinoamérica se ha mirado a la mujer desde, o sea, se ha puesto el cuerpo femenino y a la figura femenina mirándola desde aspectos muy íntimos de ella, sin mirar lo que es como persona, y eso ha generado poco a poco y a través de la historia muchísima violencia. Entonces, nada más lo meto ahí en el episodio, sé que no es el tema central, pero me encanta lo que dijiste, dejar de centrar nuestra importancia en lo que compete a la vida íntima de la persona, que en este caso es su genitalidad, que la compartirá con la persona que, como tú lo dijiste, lo desee y así lo elige y sea consensuado. Pero hasta ahí nos deberíamos de interesar en otras cosas. Evidentemente sí hablar de sexualidad, pero no estar invadiendo terrenos que no me compete invadir. No sé si Rafa quieres hacer un comentario sobre todo lo que ya comentó Ricardo y ahí lo que dije yo. Sí, bueno, sí, más que nada ahorita lo que mencionas, Abby, sí, definitivamente siento que cuando hay interés y cuando hay conocimiento y respeto sobre los temas, se pueden hacer los debates, todos los debates posibles y esos debates van a ser increíblemente enriquecedores, ¿no? Y me surge pues también la idea, bueno, de que ya igual ya habíamos mencionado antes, Abby, sobre tanto peso que se le ha
se le ha atribuido a la palabra virginidad, ¿no? Lamentablemente, pues, incluso, no sé, muchas veces decir, ¿cómo decimos cuando iniciamos nuestra vida sexual? Que perdimos nuestra virginidad y perdimos, o sea, eso suena tan horrible decir eso, que a pesar de que puede que nuestro primer encuentro haya sido algo precioso, ¿no? Con la persona indicada en el momento indicado y a la hora de hablarlo, al decir perdimos nuestra virginidad, pues ya decimos, ya no nos sentimos pues completamente, no sé, eh, con ese sentido de satisfacción, ¿no? Lo cual pues es un poco lo que mencionaban, ¿no? De que, pues se le atribuye algo que ha estado arrastrándose desde hace muchos años, cuando esto lo mencionó el profesor Bonilla, bien no sé si lo recuerdes, de que pues realmente la palabra virgen, etimológicamente, o sea, su significado verdadero significa alejado del pecado. Entonces, si le atribuimos su significado verdadero a virgen o a virginidad, pues en ese sentido, María, María la Madre de Dios, obviamente fue, y fue siempre así, siempre será, pues virgen, ¿no? Esto, pues resulta, como lo dice Ricardo, pues, bueno, no lo dijo Ricardo, pero creo que me entiende que a veces es un poco estresante, ¿no? Cómo, por esta parte de la ignorancia, por esta parte de los estereotipos, por esta parte de la mala información que tenemos sobre algún tema, pues ya arruina bastante, no sé, cualquier futuro, cualquier posible investigación futura o cualquier interés futuro respecto a ese tema, porque ya se tiene una idea errónea, ya que esa idea errónea pues ha sido la más popular y porque nunca se corrigió, ¿no? Entonces, sí, no nos quería mencionar esto ya que pues me pareció oportuno, pero Ricardo, no sé, ahorita. Y justamente, así como lo dices, como esta palabra incómoda, se puede llegar a ver, ¿no? Cómo incomoda a muchos teólogos, incomoda a muchas personas el que se pueda llegar a afirmar, bueno, y si María tuvo relaciones sexuales con José, ¿qué? ¿No? Se ponen de uñas, ¿no? Porque ¿cómo nos vas a atacar a nuestra Santa Madre? ¿Atacar por qué? ¿No? ¿No era capaz de sentir? ¿No era capaz de sentir atracción física por su marido? ¿No? Hay una película que me encanta porque como que no se dio toda la oportunidad de explorar, pero María le gustaba a José, o sea, al menos hasta donde lo dejan así poner sobre la mesa, ¿no? Siempre a José nos lo ponen, al menos en películas, en representaciones, como un viejito achacoso, ¿no? Casi, casi. Hasta en las pastorelas, ¿no? Le ponen casi, casi barba blanca. Ya se ha dejado de hacer eso, pero antes sí se le ponía como un viejito, ¿no? Y ahora, con esta película del nacimiento, si no mal recuerdo, con María, me encanta esa escena en la que se ve el amor que le profesa María a José, ¿no? Que ve que José se quita la mitad de su alimento, de su pan ácimo, para dárselo al burro, para que los pueda seguir llevando. Y ella lo ve, lo nota, y él nada más se come la otra mitad de su porción. Y cuando él está dormido, le limpia los pies, porque se los ve llagados en esa caminata para ir a empadronarse, ¿no? Antes de que naciera Jesús. Qué belleza. O sea, me parece una de las escenas más bellas que he visto y más realistas, ¿no? En cuanto a la vida de Jesús y María y José, en cuanto a que eran humanos completamente. No hay que dejar de recordar esa unión de la que les hablaba el otro fray que estuvo aquí con ustedes, un fraile franciscano, esa unión hipostática que decimos de Jesús, ¿no? Jesús en esta unión hipostática, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios,
¿no? Comparte con nosotros todas esas circunstancias. Entonces, no sería de extrañarnos que Jesús haya sentido atracción por alguien, que Jesús se haya enamorado de alguien, que haya decidido no juntarse con alguien para compartir su apostolado. Es una elección propia, pero de que pudo haberlo hecho, pudo haberlo hecho. Porque pensar que no nos cerraría a la verdadera posibilidad de que fuera hombre, ¿no? De que fuera humano. Pues ya desde ahí. Y si Jesús, que era Jesús, tuvo la opción y tuvo la oportunidad, ¿por qué María no? ¿No? Mucho se dice de los hermanos, por ejemplo, de Jesús. No, es que como eran familias, estaban en un mismo conglomerado, entonces también eran parte y entonces también veía un padre apologista, ¿no? Que defiende mucho la escritura. ¿Por qué no? Ábrete a la posibilidad. ¿Cuál es el problema? ¿Se caería tu fe? ¿Mm? Yo les decía a mis alumnos, incluso algún día, cuando daba la materia de religión en un colegio, que, a ver, si Jesús no hubiera sido, fíjense la herejía que les puse, ¿eh? Si Jesús, perdóneme Dios, no hubiera sido Dios, ¿ustedes creerían en su mensaje, sí o no? No, pues no. ¿Por qué no? Porque el mensaje que trae es hermoso, es bellísimo. El movimiento Jesús de Nazaret despertó conciencias en aquel momento. Desde lo humano es bellísimo. Desde lo divino, claro que es más bello todavía. Pero lo humano ya nos representa belleza. Y eso es algo que se nos ha olvidado. Lo humano representa belleza. Hemos renunciado a lo humano por querer pertenecer a lo divino. Y en esa concepción queremos renunciar a nuestra sexualidad, a nuestra genitalidad, a nuestra vida amorosa, a nuestra vida escolar, a nuestra vida profesional, en pos de una realidad que todavía no tenemos, que es la divina, una realidad eterna. Es que allá va a ser un goce. A ver, mi niño, mi niña, ¿quién te asegura? Nosotros en fe lo creemos, pero ¿quién te asegura que realmente cuando mueras esté lo que has dicho que está? ¿Por qué no vives hoy lo que profesas? Y ya después averiguarás si existe o no existe. ¿Por qué no? ¿Por qué hoy no haces lo que algún día San Juan Bosco ponía en labios de Domingo Sabio, ¿no? Que una vez le preguntaron a Domingo Sabio, oye Domingo, si hoy tú murieras, ¿qué harías en este momento? Seguir jugando. ¿Por qué? Porque lo que haces está bien hecho en el momento que tiene que estar hecho. Esa es la santidad. Esa es la santidad. El Opus Dei tiene una filosofía que yo no comparto, su modo de vida y sus creencias y demás, pero el Opus Dei tiene con José María Escrivá de Balaguer una cosa bien directa, ¿no? En la santidad de la vida cotidiana. Hacer bien lo que se tiene que hacer. Eso es la santidad. Hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. Y entonces ahí se está viviendo una santidad. Ahora bien, si yo tengo una pareja, ¿sí? Pues, ¿qué voy a hacer con mi pareja? Amarle, respetarle, quererle, compartirme con. Entonces eso es santidad. Independientemente de si es la persona heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, está respetando los encuadres que entre las parejas se están poniendo y están respetando los acuerdos y están amándose y están generando proyectos y están generando vida y están generando una vivencia del amor y de la vida y si tienen una religión en específico entre las dos personas, también lo están generando. A nadie le hacen daño. Pero repito, nos hemos puesto a observar más en la genitalidad
que en las relaciones, que es así, tienen que ver mucho para la trascendencia. Híjole, Ricardo y Rafa, este tema da para muchísimo. Ahorita me viene a la mente que también estaría increíble poder tocar en algún momento el tema del cantar de los cantares. Es algo que hemos estudiado este semestre con la doctora Lucero y hemos estudiado el cantar de los cantares, hemos estudiado los escritos sapienciales y poéticos, pero el cantar de los cantares es un libro lleno de elementos eróticos muy importantes dentro de la escritura y de los cuales podríamos tener temas y temas y temas y temas de cómo lo sensorial no está negado con lo espiritual. O sea, que el sentimiento, que lo que tú decías, ¿no? El ser personas sexuadas no es algo negativo, ¿no? Es algo positivo, es algo real, es lo que somos. Y si creemos por fe que hemos sido creados por Dios, pues yo creo que hemos sido creados por Dios y que Él es perfecto en toda su obra. Entonces nos hizo perfectos y al hacernos perfectos como somos, creo que el deber es utilizar lo que nos ha dado de la mejor manera y obviamente con respeto y siempre buscando más, ¿no? Más, pero no como en algo como de poder, sino buscarlo a él poco a poco, buscar más, algo que no se quede solamente en lo superficial. A eso es lo que me refiero. Pero lamentablemente el tiempo nos ha llegado del capítulo de esta ocasión. Entonces, prometemos a la audiencia que próximamente va a haber otro capítulo donde posiblemente también invitemos a Ricardo y a otro invitado, a otra invitada para que sea también un diálogo con posiblemente dos invitados en la misma, en el mismo episodio, porque me encantaría que habláramos sobre el cantar de los cantares y cómo podemos como fieles acercarnos a estos libros y conocer a Dios a través de todos estos elementos como el olfato, como la vista, como el tacto, etcétera. Entonces, pues el tiempo se nos ha acabado. Solamente me gustaría que terminaras con algo, Ricardo, y que obviamente, Rafa, porque me encantan como las cosas que dices. Personalmente creo que es importante resaltar lo que tú decías de la virginidad. No se pierde nada. Y si creemos que es estar alejados del pecado, creo que efectivamente se puede defender correctamente y con bases que María es virgen, que María es siempre virgen, y que también nosotros podemos permanecer pues también al margen de aquello que nos separa de nuestro Padre. Entonces me encantaría que terminaran con algo que podría como que resumir la sesión de hoy, igual alguna invitación que quieran hacer a la audiencia respecto a estos temas. Entonces te dejo el micrófono, Ricardo, te dejo el micrófono, Rafa. Muchas gracias, y sí, me gusta mucho ahorita que dijiste esto del cantar de los cantares y también explorar una parte que decía Juan de la Cruz, ¿no? Con este famoso cántico que él escribe, si algún día alguien lo puede leer, ¿no? Pero este famoso, ¿a dónde te escondiste, amado mío, que me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido, ¿no? Estas ansias eternas de amor, de encuentro, de generosidad del alma para con su creador, del alma para con alguien más, no solamente para el creador, sino para con alguien más, en donde se puedan llegar a enfocar o a aterrizar todas estas cuestiones de nuestra sexualidad y también de nuestra genitalidad, ¿no? Amar a alguien es una meta preciosa en la vida. Es una meta que es generosa, es una meta que nos hace explorar muchas otras partes. Freud, el padre del psicoanálisis, decía que solamente en el amor se desligan o hacen a un lado
los montos narcisistas de la persona, porque se logra quitar de nosotros para ponerlo en otro o en otra, ¿no? Entonces, me parece que es necesario, es importante que nos sigamos formando y que también, como lo decía este fray franciscano que invitaron, podamos meter razón y espiritualidad. Razón y espiritualidad, fides et ratio, ¿no? La fe y la razón, para que pueda haber una verdadera fe, para que pueda haber una verdadera congruencia de ser humano, no solamente la fe, porque entonces caemos en este fideísmo que mencionaba muy bien, ¿no? Y tampoco en este racionalismo extremo, porque entonces quitamos toda la parte trascendental del ser humano que tenemos. Entonces, gracias por invitarme de nuevo. Sería padrísimo poder explorar desde la escritura el amor impresionante que se derrama en el Cantar de los Cantares. Híjole, un cántico que me parece un libro que me parece bellísimo, que después retoma a Juan de la Cruz para hacer mucha poesía, ¿no? Con esto, y que es una espiritualidad bellísima, ¿no? Y ojalá esta persona que pudiera estar con nosotros pudiera estar abierto o abierta a este amor generoso, ¿no? A este amor que destila y que nos hace vivenciarnos y completarnos desde esta cuestión divina, ¿no? Les agradezco mucho, y pues adelante. Sí, igualmente, como siempre, pues disfruto cualquier conversación con ustedes dos. No lo sé, yo siento que es como pues una montaña rusa de emociones, ¿no? Digo, am, nos sentimos pues frustrados al ver pues cierta situación en la que se encuentra pues la, am, la religiosidad popular o no sé, pues la sociedad misma al ver pues toda esta apartamiento voluntario de cosas tan enriquecedoras como puede ser pues la psicología y una religión pues bien preparada, ¿no? Bien informada. Y no lo sé, yo me quedaría también con esta parte, con varias cosas, pero de lo que puedo mencionar es que es importante tener pues una mente abierta, porque gracias a eso podemos pues esa es la puerta que nos hace entrar a pues, los distintos mundos que existen de pues, todas las diferentes ciencias que el ser humano ha podido descubrir. Eh, Muchas veces, no sé, he escuchado no sé, que lo nuestro como la religión o cosas así, pues no son consideradas ciencias, sino pseudociencias y más cosas por el estilo. Pero pues no, porque yo me quedo con esta idea de que cualquier cosa que sea hecha por y para el hombre, pues ya es una ciencia, ¿no? Así que, y por último ya, es que, lo anoté para no olvidarlo. Ah, Me quedo también con lo que mencionabas en un inicio, Rick, de que independientemente de lo que seamos, ¿no? De que si soy hermano, hermana, sacerdote, monje, lo que sea, nada de eso nos aleja de ser seres humanos, ¿no? Porque, pues sí, es cierto esto de que no hay nada más hermoso que vivir, no hay nada más bello que la vida misma, y por ende, cualquier cosa que nos impida, vivir realmente como debe ser, ya sea la ignorancia o el miedo o encasillarnos en estereotipos, pues va a sonar como la conclusión que dije en el episodio pasado, pero es cierto, esa es la verdadera tragedia, eso es lo verdadero horrible, no vivir adecuadamente. Y pues ya con esto me quedo. Gracias, Abby. Pues gracias a los dos, gracias a este espacio y a la oportunidad, a la vida, precisamente ahora en México. Y pues yo desde acá
pero igual con este corazón mexicano y con esta nacionalidad que tengo de mexicana, estamos en estos días de 1 y 2 de noviembre donde recordamos a los fieles difuntos. Entonces, igualmente lo que dices es algo bien importante. No hay nada más hermoso que la vida, a pesar de que en ella esté implícita el sufrimiento. La vida no deja de ser bella en sí misma. Entonces, igualmente, pues como mensaje ya final, les acompañamos a todos en el recuerdo y con un profundo respeto hacia todos aquellos que hoy recuerdan y experimentan pues esta experiencia tan bonita del recuerdo y del amor a las personas que corpóreamente ya no están con nosotros. Y gracias por acompañarnos en este capítulo. Los vemos en el siguiente episodio. Gracias, Ricardo.